Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Este vídeo va a ser un vídeo muy denso porque vamos a hablar del catecismo y de lo que ha dicho el Papa de la comunión de los santos. Además vamos a hablar de la reflexión de nuestro hermano en la fe y leeremos el Evangelio de San Marcos, donde nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte y Pedro le toma aparte intentando reconvenirle, y nuestro Señor Jesucristo le dice: quítate delante de mí, Satanás. Bueno, empezamos viendo un poquito esta audiencia general del Papa Francisco, que esto ha sido el 2 de febrero de 2022, le vamos a poner aquí el enlace, y vamos a leer primero de todo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la comunión de los santos. La Iglesia, ¿qué es la Iglesia? Sino una asamblea de todos los santos. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Los que es santo para lo que son santos es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Esto es lo que dice el Catecismo en los artículos 946, 947 y 948. Y resumiendo, todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de unos se comunica a otros, y es pues necesario creer que existe una comunión de bienes de la Iglesia, pero el miembro más importante, Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Bien. Entonces, el Papa dice lo siguiente en esta audiencia general que tuvo el 2 de febrero de 2022. Dice lo siguiente: el Catecismo de la Iglesia Católica afirma la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. 946. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. El símbolo de los apóstoles es la comunión de los santos. La Santa Iglesia Católica es la comunión de los santos. Bien, correcto. Bonita definición, qué bonita definición. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. ¿Qué significa esto? Reflexiona el Papa. ¿Que la Iglesia está reservada a los perfectos? No. Significa que es la comunidad de los pecadores salvados. Los pecadores salvados es lo que dice el Papa, que son los santos. La comunión de los santos. La Iglesia es la comunidad de los pecadores salvados. O sea, cambia la palabra santos por pecadores salvados. Es bonita esta definición. Nadie puede excluirse de la Iglesia. Todos somos pecadores salvados. Bueno, esto no es lo que dice, como estamos viendo, el Catecismo. El símbolo, la comunión de los santos. La Iglesia es la comunión de los santos. ¿Qué es la Iglesia? Sino la asamblea de todos los santos. Y los santos, comunión en las cosas santas y comunión en las personas santas, no son los pecadores salvados. Es una definición que se inventa el Papa, que además hay una parte en
la que dice, preguntándole a alguien, le dice: Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado su bautismo. Vamos a ver, estamos hablando ya de Marcos 16:15. Ser bautizados y creer y seréis salvos. Estamos hablando de gente que no cree, de gente que persigue a la Iglesia, de gente que persigue a los cristianos. Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado de su bautismo. ¿También estos están en casa? ¿También estos están en la Iglesia? Y dice el Papa: sí, también estos, también los blasfemos, todos. Somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene unida a la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo. Se contradice en sí mismo. La comunión de los santos mantiene unida a la comunidad de los creyentes, pero se está diciendo que incluye en esa iglesia a los no creyentes. La iglesia es de creyentes, es de bautizados y creyentes. Ese es el cuerpo de Cristo. No los que no están bautizados y no son creyentes. Esto que está diciendo el Papa, por eso vamos a leer primero la reflexión de nuestro hermano en la fe y después vamos a leer el Evangelio. Qui conversus et videns discípulos suos combinatus es Pedro. Se volvió y mirando a sus discípulos amenazó a Pedro. Pedro quiere hacer componendas mundanas con Cristo en contra de la voluntad de Dios, llevándose aparte, y la respuesta de Cristo es ponerlo fuertemente en evidencia delante de los discípulos, llamándolo incluso Satanás. Vamos a leer el Evangelio, porque nuestro Señor Jesucristo se lo dice a Pedro, y lo dice a Pedro a través del espacio y el tiempo. Lo dice y dice nuestro Señor Jesucristo que si Pedro es invadido por Satanás, hay que recriminárselo ahora y siempre, antes y después. Es un mensaje a través del espacio y el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Marcos 31:33. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahora vamos a leer lo que dice el Papa de nuevo. Padre, que parece el mismo Satanás el que le está preguntando. Padre, pensemos en aquellos que han renegado de la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han renegado su bautismo. ¿También estos están en casa? Y dice el Papa: sí, también estos, también los blasfemos, todos. Somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. La comunión de los santos mantiene unida a la comunidad de los creyentes en la tierra y en el cielo. O sea, está contradiciéndose a sí mismo para incluir a los blasfemos, a los apóstatas, a los perseguidores de la Iglesia, a los hijos de Satanás, para incluirlos dentro de la Iglesia, diciendo a la vez que la comunión de los santos mantiene unida a la comunidad de los creyentes en la tierra y el cielo, cargándose lo que dice el catecismo y lo que dice nuestro Señor Jesucristo. El que crea, el que sea bautizado y crea, será salvo. Formará parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Esto es, hermanos y hermanas de la fe, es impresionante porque parece que el Satanás mismo está preguntando al Papa si los hijos de Satanás pueden ser
parte de la Iglesia. Y el Papa dice que sí, también estos, también los blasfemos todos. Somos hermanos. Esta es la comunión de los santos. Que tengamos la misma materia, que tengamos la misma carne, no significa que seamos hermanos en Cristo. Es lo que el Papa está intentando hacer. Está intentando matar a Cristo. Hermanos, hermanas en la fe. Por eso, habría que decir al Papa, como reflexión a nuestro hermano en la fe, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Vamos a seguir con la reflexión de nuestro hermano en la fe. A veces no valen paños calientes con quien se deja tentar por el demonio para contentar al mundo. Sea un cura, un obispo o el mismo Papa. Si quieren traicionar a Cristo para agradar al mundo, hay que ponerlo en evidencia, porque Satanás se ha metido dentro de ese hermano y hay que ayudarle a salir de su pecado, aunque sea de golpe. Y cuanto más pública es la herejía, más debemos denunciar. Por ejemplo, reflexiona nuestro hermano en la fe todo lo que hemos comentado. El Papa, el pasado 2 de febrero, dijo que los apóstatas y blasfemos también participan de la comunión de los santos. Y eso no es cierto, es una tremenda herejía. No lo digo yo, reflexiona nuestro hermano en la fe. Solo hay que leer el catecismo. Y el Papa probablemente sabe que Cristo le diría, apártate de mí, Satanás. ¿Es posible que el Papa tenga brotes satánicos? Puede ser. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Le pasó hasta San Pedro y claramente al traidor Judas. Judas que Satanás entraba y salía de él. En algún momento comenzó a perder su alma con aquella bolsa de monedas. Llevaba la bolsa de monedas Judas. En algún momento las codició. En algún momento quizá robó alguna moneda. Fíjense, y estando con nuestro Señor Jesucristo, o sea, siendo uno de los discípulos Judas, Satanás se entraba y salía de él. Entraba y salía de él. ¿Cómo no va a ser posible que entre y salga del Papa? Porque esto es lo que ha dicho, que es absolutamente increíble. Y hay que denunciarlo, hay que hablarlo. Un cristiano, reflexiona nuestro hermano en la fe, por amor al Papa, debe hacerle ver su error, para que se arrepienta, rectifique públicamente su error público y pueda evitar su condenación eterna, y que otros muchos vayan con él al infierno. Es muy fuerte lo que dice nuestro hermano en la fe, es muy fuerte lo que ha dicho el Papa, y la pregunta es, ¿cuántas voces en la Iglesia se van a levantar para decir, va de retro Satanás, apártate de mí, Satanás? ¿O es que, como dice nuestro hermano en la fe, cuántos obispos se lo dicen al Papa? Y nos vamos al Apocalipsis. Pero los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. Hermanos, hermanas en la fe, como bien reflexiona nuestro hermano en la fe, que se aparte de nosotros Satanás. No nos vamos a poner de rodillas. Si detectamos a Satanás, vamos a decirle, va de retro Satanás, apártate de mí, Satanás, sea en cualquier persona, y mucho más si es en Pedro, porque nuestro Señor Jesucristo envió este mensaje. Quítate delante de mí, Satanás, precisamente a Pedro. Es muy probable que el Papa esté en el punto de mira principal de Satanás, para intentar llevar al máximo número de almas al infierno, confundiéndolas. Por eso, hermanos y hermanas en la fe, es muy importante leer, comprender el Evangelio, el Catecismo y todos los libros del Nuevo Testamento y del Viejo Testamento. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra de Dios. Es Dios Padre
que envía a la imagen humana de Él, que es nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, para enseñarnos el camino y descubrirnos realidades espirituales que estaban ocultas y darnos destellos de ese mundo espiritual que existe y del que solo nos atrevemos a entrever algo de Él dentro de nosotros y en el prójimo. Hermanos y hermanas en la fe, que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que el escudo de la fe les proteja de Satanás, que analicen con el entendimiento del Espíritu Santo la palabra, cada palabra del Papa, porque esto que ha dicho, además de la trayectoria que lleva este Papa, y recordamos la encíclica Fratelli Tutti, tergiversando el concepto de hermandad en Cristo por un concepto mundano de hermandad, en la que, como revela en esta audiencia general del 2 de febrero, el Papa revela que los blasfemos también forman parte de esa hermandad, que los apóstatas también forman parte de esa hermandad. Lo cual es y es muy duro, como reflexiona nuestro hermano en la fe, lo cual es una herejía dicha, ni más ni menos, que por el Papa de nuestra querida Iglesia Católica. Así que, hermanos, hermanas en la fe, vamos a rezar también por el Papa, por su alma, como reflexiona nuestro hermano en la fe, a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen María, para que protejan al Papa. Está siendo atacado manifiestamente por demonios desconocidos, secuaces de Satanás. Y muchas personas no van a llegar a comprender en qué consiste esa maldad. Así que, como reflexiona nuestro hermano en la fe, nosotros como hermanos en Cristo tenemos la obligación de decir: apártate delante de mí, quítate delante de mí, Satanás, va de retro, Satanás. Que la cruz santa sea mi luz, que nunca Satanás sea mi guía, que la cruz santa del Padre Benedicto sea nuestra luz. Va de retro, Satanás. Nunca suave mi vana. Y que la cruz santa sea nuestra luz. Hermanos, hermanas en la fe, vamos a estar pendientes de lo que dice el Papa, ya muy pendientes, porque es muy grave lo que está ocurriendo, y en los tiempos en los que estamos, ya, como reflexiona nuestro hermano en la fe, quizá estemos entrando en partes del Apocalipsis que será lo que Dios quiera. Nosotros solo podemos vivir el tiempo que nos toque, pero siempre teniendo esta mirada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y abrazándonos a la cruz y teniendo nuestra esperanza en Cristo. Crux santa sit mi lux, nunquam dragon sit mi dux.